El oro en 1890 te permitía comprar con 5 monedas una vivienda y a día de hoy vuelves a comprar la misma vivienda con 5 monedas. Con dinero fiat necesitaba el equivalente a 1.000 euros y ahora necesito 500.000. Como alguien te diga que es fácil ganar 500 euros todas las semanas o que te puedes retirar en año y medio, este tipo de frases que enganchan muchísimo, te digo, te están mintiendo. Cuando alguien me dice yo quiero libertad financiera en 2 años, digo, no vale, pasa, vete al casino, haz tu apuesta a ver si te toca el número que... Sí, pero 10 años yo creo que sí que es una cosa para un profesional con un sueldo medio alto. Ganar dinero a largo plazo está al alcance de todo el mundo. La inflación oficial no tiene nada que ver con la realidad. ¿Qué me dices? Sí. ¿Me podría estar engañando mi gobierno? Jolín, tío, vaya pregunta, Sergio. El que te dice que es especialista en un producto, ese tío no le sigas. O sea, el experto en el DAX, el experto en divisas, el experto en criptomonedas. El mundo de la inversión es 360 grados. Deja de mirar las noticias, deja de preocuparte por si sube o baja. Eso es lo más complicado, el olvidarte del ruido y plantearte que la recompensa te compensa con creces al riesgo que asumes. O sea, montas una empresa que si pierdes no te saque de la partida. Claro. Que tú puedas seguir jugando. Si tú hubieses invertido en las compañías con las que nace el SP500 en el 50 y tantos y te hubieses mantenido con ellas, perderías dinero a lo largo de estas últimas 7 décadas. Y se manda dinero a los ciudadanos y aquí aplicamos un ERTE y metemos dinero a las empresas y me compro la deuda existente. ¿Cuál es el plan detrás de eso? ¿Tienes alguna idea a modo de titular? Sinceramente creo que vamos hacia un abismo. Yo la última idea que estoy montando es... El año pasado en una formación escuché decir a un sabio una frase que se me quedó grabada. La frase es la siguiente: si te ofrecen una inversión y en 10 segundos no entiendes de qué se trata, mejor no inviertas. Meses después la volví a escuchar con otra vuelta de tuerca. No inviertas en nada que no entiendas en menos de un minuto. Y a mí esto personalmente ya me parece demasiado. O dicho de otra manera, invierte solo en cosas que entiendas bien. Cuando hace años empecé en todo esto de emprender, de invertir, de labrarme un futuro, de conseguir la libertad financiera, yo tenía, y si estás en esto, déjame que te diga que te entiendo, yo tenía un miedo enorme a perder. Así que llegué a un pacto conmigo mismo. Dije, oye, esto suena infantil, pueril, pero me comprometo conmigo mismo a que lo voy a hacer el resto de mi vida. Y es, cada euro ganado va a ser un esclavo de oro trabajando para mí el resto de mi vida. La idea obviamente no es mía, la saqué del hombre más rico de Babilonia. Pero me pareció una idea lo suficientemente buena. Era lo suficientemente humilde para saber que era el más tonto de la mesa y tenía el tiempo suficiente, era lo suficientemente joven para poder permitirme jugar en el largo plazo, que por cierto es donde se juegan todas las cosas importantes de la vida. Así que me dije, Sergio, regla número 1, no puedes perder nada de lo que ganes. Regla número 2, cuando tengas dudas, recuerda la regla número 1. Esto suena muy obvio, pero pasan dos cosas. La primera es que no todo el mundo está de acuerdo con esto. Y por cierto, está bien así. Yo tengo amigos que no están de acuerdo con esto y me parece bien. Y la segunda es que ni siquiera todo el mundo lo entiende. No todo el mundo es capaz de entender que no es tan importante multiplicar como no perder lo que tienes. Insisto, no todo el mundo estará de acuerdo con esto, pero es mi punto de vista. Vivimos en un mundo que ama lo rápido, la prisa, los fuegos artificiales, el pelotazo, el atajo, el chollo. Y yo digo, en un mundo en el que todo el mundo ama el atajo y el chollo, es tan fácil que te vaya bien en la vida. Hoy nos hacemos una pregunta y la pregunta es, ¿cómo invertimos en 2026? ¿Ha cambiado algo? ¿Hay que saber algo que no funcionaba hace 10 años? ¿Dentro de 10 años las cosas serán diferentes? En cualquier caso, yo siempre me agarro a mis frases mantra y una de ellas es que el dinero o la riqueza es el dinero pasando de los impacientes a los pacientes. Hoy, por eso, hemos invitado a Pablo Gil a este podcast, a Pensamiento Positivo, para que nos hable de si realmente ha cambiado algo en este 2026. Mi nombre es Sergio Fernández, esto, Pensamiento Positivo, y hoy arrancamos hablando de dinero. Pensamiento Positivo, el programa de desarrollo personal y profesional. Sergio Fernández. Pablo Gil, bienvenido. Gracias, Sergio. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Oye, ¿ha cambiado algo en el 2026 o los fundamentos siguen siendo los mismos? No, yo creo que estamos cambiando, pero hay que reconocer que todos los años hay cambios. Este tal vez sea más llamativo desde el punto de vista
del factor geopolítico que cada vez tiene un peso más grande en la toma de decisiones. Y luego, probablemente cuando estás en el impacto de una nueva revolución tecnológica, pues se mueven todos los pilares de lo que llevabas viviendo en años anteriores. Nos pasó con la llegada de Internet, ¿no? Grandes ganadores, grandes perdedores, fase previa en la que parecía que todos eran ganadores. Y creo que estamos un poco viviendo ese déjà vu de aquella época en la que al principio todo sonaba maravilloso y ya poco a poco empezamos a desgranar qué sectores pueden ser realmente beneficiados por la nueva tecnología y cuáles, porque hay modelos de negocio que se empiezan a poner en duda. Modelos que llevaban funcionando extraordinariamente bien en los últimos años y que ahora ves compañías pues, que han bajado entre un 50 y un 60%. Y no se augura nada bueno para ellas porque la IA sustituye su fuente de ingresos principal. Si fuera tan fácil, todo el mundo ganaría en bolsa y en inversiones. Y sin embargo, lo que la experiencia nos demuestra es que la gran mayoría pierde y una pequeña minoría gana. Si fuera tan obvio como meter en inteligencia artificial y salir de sectores donde probablemente la inteligencia artificial u otros cambios tecnológicos o el tablero geopolítico va a hacer cambios, todo el mundo acertaría. Y lo que la historia nos demuestra es que no importa lo que pase, la mayoría pierde. Sí, sobre todo la mayoría es carne de cañón en las crisis porque han terminado de entrar tarde en los mercados y cuando llega la corrección pues no aguantan la presión psicológica, ¿no? Te diría que aquellos que plantean la inversión a largo plazo casi sin tener conocimientos van a ser ganadores. Es decir, el que realmente es inversor de largo plazo cuenta con algo maravilloso a su favor, que es el paso del tiempo en un activo que hace gestión por ti. Hay mucha gente que no entiende que la bolsa no es gestión pasiva. Cuando te compras el SP500 no te has comprado siempre lo mismo. Ha sido a lo largo de las últimas décadas permitiendo que la réplica de ese índice saque todas las compañías que no son buenas y sean sustituidas por aquellas que son buenas. De hecho, si tú hubieses invertido en las compañías con las que nace el SP500 en el 50 y tantos y te hubieses mantenido con ellas, perderías dinero a lo largo de estas últimas 7 décadas. Lo que pasa es que el índice ha colocado a los grandes champions arriba y va limpiando toda la morralla, con lo cual esa propia gestión activa hace que a largo plazo se cumpla la premisa de la bolsa sube. El que realmente se quede dentro, el que lleve toda su vida invertido y se pase 30, 40 años invertido, te diría que gana dinero seguro, sin tener que tener grandes conocimientos ni hacer stock picking o selección de sectores o valores, ¿no? Eso es la ventaja del largo plazo. ¿Qué le dirías a una persona que le gusta hacer esta cosa del stock picking, de coger y decir, oye, pues de las 500 empresas a mí me gusta la 14, la 23 y la 232 porque soy más listo que el hambre y porque yo lo valgo y sé que esto acierta? Bueno, nosotros lo hicimos en nuestro fondo durante 13 años. Éramos un fondo market neutral que básicamente no tenía exposición direccional, sino que comprábamos un valor y vendíamos otro. Nos centrábamos en el sector financiero y la típica operación que haríamos es, pues me compro Santander y me vendo BBVA, por ejemplo, ¿no? Porque creo que Santander lo va a hacer mejor. O me compro Goldman Sachs y me vendo Merrill Lynch. Ahí es puro stock picking, no tienes exposición direccional, simplemente te crees capaz de seleccionar el mejor y vender el peor. Para eso nosotros éramos 15 en el fondo y gestionábamos un total de 48 compañías. Eso te da una idea de cuántos recursos tienes que poner para hacer esto bien frente a mucha gente que te dice hago stock picking yo solo dentro del SP500. A mí me parece fascinante que consigas hacerlo. Y ahí te metes en un mundo que es muy criticable, ¿no? Gente que te dice, no, es que yo utilizo análisis fundamental, ratios, valoración, selecciono lo bueno, evito lo malo. Te digo, sí, no, si mi socio era el country manager de Bank of America, te aseguro que sabía mucho de esto. Pero bueno, es que una cosa puede estar barata durante años sin que revierta y una cosa puede estar muy cara durante años sin que corrija. Con lo cual,
cuando te dedicas a invertir realmente, dices, bueno, los modelos de negocio o los modelos de valoración sobre el papel, todos son defendibles, los criterios macro, criterios fundamentales, criterios técnicos, pero luego en el día a día hay que meterse, ¿no? Y aguantar 2-3 años con una compañía que te parece que es value y que no revierte y estás hasta las narices de ver que se queda atrás, o una compañía que vendes que te parece un disparate de los múltiplos a los que cotiza, pero que tampoco corrige. Entonces yo creo que todo vale, pero la clave no está en el modelo de cómo lo hace, sino quién lo hace. Al final, la experiencia personal después de 40 años es... Hay gente buenísima haciendo análisis técnico, hay gente buenísima haciendo análisis fundamental o análisis macro, y hay gente, la mayoría, en mi opinión, que tienen un rendimiento pobre porque realmente no son buenos, ¿no? Y la raqueta está ahí, pero jugar como Alcaraz no es sencillo, ¿no? Parece que hay como... A mí me gusta contármelo como de que en realidad son como dos trabajos. Hay un trabajo que es emprender y uno invertir. Entonces, invertir es esa cosa a la que le dedicas muy poquito tiempo y más o menos va medio bien. Pero en realidad, si quiero estar estudiando los valores, viendo qué empresas suben, qué empresas bajan, eso en realidad no es invertir. Eso en realidad es un trabajo en sí mismo. O sea, le tienes que dedicar tal cantidad de horas que en realidad sería casi más un emprendimiento, en el sentido de que tienes que poner tus recursos, tu dinero, tu tiempo, tu conocimiento para intentar obtener un retorno. Sí, al final lo que suele ocurrir es que el que invierte dedica mucho tiempo a buscar la idea y muy poco tiempo a buscar cómo implementarla correctamente. Es decir, la conversación habitual cuando yo me encuentro con amigos es: hay que comprar bolsa. Y digo, vale, te has quedado años luz de lo importante, porque la pregunta no es si hay que comprar bolsa, la pregunta es qué bolsa compras y cuándo la compras. Si te compraste la bolsa en 2007 del IBEX, ha subido una barbaridad el año pasado y lo único que has conseguido es volver a los precios del 2007. Es un desastre. Si te compraste el Nasdaq en 2007, te has forrado a lo largo de los últimos 20 años. Con lo cual, tienes que escarbar más. Y yo pongo un ejemplo muy típico que digo, yo te puedo hablar como una vocecilla en tu cabeza que te dice hace 4 años, cómprate compañías de semiconductores o que desarrollen hardware de última generación en tarjetas gráficas. Y dices, vale, y te compras Intel en lugar de Nvidia, ¿no? Y dices, pues pasan 4 años y te digo, ¿te habrás forrado? Y me dices, no me he forrado. ¿Por qué? Pues porque has implementado incorrectamente una idea que era muy buena. Y eso lo puedes trasladar a todo. Lo puedes trasladar a invierte en mensajería y te compras BlackBerry Messenger en lugar de WhatsApp. Dices, pues has errado a la hora de seleccionar cómo juegas la idea. Entonces, si no tienes realmente capacidad de seleccionar y bajar al valor en concreto, mi recomendación es quédate en el sector. Hay ETFs que te permiten replicar cualquier idea sectorial y ahí ya no apuestas a una compañía, apuestas a un conjunto de compañías. A mí me preguntan muchas veces, yo siempre digo que la robótica para mí va a ser el siguiente boom donde nacerá pues el próximo unicornio grande, como hemos visto las 7 magníficas, vendrá del mundo de la robótica. ¿Pero cuál? Digo, no lo sé. Tendrás que buscarte un ETF que apueste por un conjunto de compañías de robótica y no acertarás la ganadora absoluta, pero probablemente si la temática es correcta, pues tendrás una revalorización importante. Y si eso no lo sabes, vete al índice. Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de inversiones. Pero antes déjame que te haga una pequeña intro al tema del día. Vamos con 3 ideas de 3 grandes libros. La primera idea, de un libro que se llama La psicología del dinero, de Housel. Y es un concepto muy sencillo. Es el concepto de que la volatilidad es el precio de entrada. Hay una frase que es, bueno, que quizá debería estar escrita en la nevera de todo inversor, que es que la volatilidad es el precio de entrada. La mayoría quiere rendimientos, pero quiere rendimientos sin la parte incómoda. Y la parte incómoda es que, bueno, los precios suben y bajan. Y aquí viene el matiz, no te arruina la volatilidad, te arruina tu reacción a la volatilidad. O en términos de desarrollo personal, no es lo que pasa, es cómo te comportas tú frente a lo que pasa. Idea número 2 del libro Antifrágil de Taleb. Hay un concepto que es importante y es este de que Taleb distingue como 3 enfoques o 3 cosas. Dice, oye, hay frágil, hay robusto y hay antifrágil. Lo frágil se rompe con el caos. Lo robusto resiste al caos y lo antifrágil mejora con el caos.
Y 2026 parece que es un año donde lo que marca la diferencia no es adivinar, sino tener una cartera que esté bien diseñada, una cartera que sea antifrágil, del libro Antifrágil de Taleb. Idea número 3, una idea muy importante de un libro que trae buenos dividendos a aquellas personas que deciden leerlo, que es pensar rápido, pensar despacio, de Kahneman. Y dice, ¿cuál es la idea fundamental de este libro? Pues que tu cerebro te empuja a hacer justo lo que no toca. Kahneman explica que tenemos dos sistemas. Dice, oye, tenemos en nuestro cerebro un sistema que es rápido, que es impulsivo, que es emocional, que es protector, y uno lento, que es racional y que es analítico. ¿Y qué es lo que hace el mercado? ¿Qué es lo que hace estar todo el día leyendo noticias? Pues te activa el sistema rápido. Así que ves rojo y tu cabeza te grita, haz algo, corre. O ves verde y tu cabeza te grita, no te quedes fuera, el famoso FOMO. El problema es que ese haz algo suele ser o suele acabar en que vendemos cuando no tenemos que vender y compramos cuando no tenemos que comprar. Así que hoy vamos a hablar de cómo activar este sistema lento. Y dicho todo esto, pasamos a hablar con Pablo. Ahora sí que sí. La entrevista, ofrecida por masterdelibertadfinanciera.es. El currículum de Pablo Gil es largo, lo puedes encontrar en internet, es una belleza, pero yo no te lo voy a leer. Nosotros vamos a hacer, como siempre, una presentación de la persona, no del currículum, y para ello hemos llamado a nuestra querida Cristina Serrato y a sus biografías con alma. Pablo es el testimonio viviente de que el espíritu humano puede elevarse por encima de las limitaciones terrenales. Valiente, optimista y generoso, es un ejemplo de superación personal que nos recuerda que la vida te da unas cartas y lo importante es cómo las juegas. De niño no lo tuvo fácil, sufrió bullying por tener una enfermedad degenerativa que condicionaba su movilidad, pero encontró la fuerza en el amor y la sabia exigencia de una familia que le dio una educación sin concesiones para que se esforzase y pudiese valerse por sí mismo. Considera que todo es posible, que se pueden cambiar las reglas y redefinir el destino y que hay que soñar alto. Desde pequeño quiso tener un Porsche, lo consiguió y logró conducirlo hasta que su cuerpo dejó de permitírselo. Considera que la actitud correcta de la mente supera las limitaciones del físico. Se pone constantemente retos, desafíos y metas. Necesita salir de las rutinas, aprender a diario y le inspiran las personas que luchan por lo que desean y se permiten caer y levantarse otra vez. Es más de salado que de dulce. Le gusta la historia, leer, viajar, pedalear en su handbike cuando no hace frío, debatir con los suyos y le emociona recordar el nacimiento de sus hijos, cada objetivo cumplido o haber conseguido su independencia. Le encantaría poder volar o comprar el tiempo. Ama el mar, el café leyendo la prensa, el aroma a mandarina y canela, la música country, Queen, Tina Turner, Bruce Springsteen y escuchar ópera junto a África, su querida mujer. Cree que la felicidad reside en tener libertad de elección. No tolera el conformismo, es metódico y rutinario, busca cada día algo por conquistar y celebra cada batalla superada con una palmada simbólica en la espalda. Adora a las personas que dejan huella, como su socio León Bartolomé, gran ejemplo de humildad, la muestra de generosidad de su mujer o la magnificencia de su amigo José Luis Vélez. Fue un duro golpe para él perderlo en un accidente. Y dentro de unos años, cuando mire atrás, lo que hará latir su corazón no serán los bienes materiales, sino todas las almas a las que impactó, los mensajes de esperanza que lanzó, el amor compartido y que se refieran a él como ese buen hombre que se marchó orgulloso de su camino, habiendo sido capaz de convertir sus limitaciones en impulso, su dolor en energía y su biografía en un faro para los demás. Muchas gracias, qué bonito. A ti, es un detallazo. Ha sido precioso, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Gracias, como siempre, Cristina, nuestra investigadora detective de almas. Bueno, Pablo, vamos al lío. Dime cuál es tu planteamiento al invertir y cuál es el planteamiento de una persona que está trabajándose su libertad financiera, que está trabajando el tener una mayor tranquilidad financiera
alguien no profesional. Dime, ¿cuál es tu planteamiento y cuál debería tener? O sea, alguien que se acerca al mundo de las inversiones, no sé, ¿qué le dirías? Bueno, primero me gustaría conocer cuál es tu acercamiento, cuál es tu planteamiento y qué le dirías a un no profesional. Mi planteamiento es buscar ideas que tengan sustento desde el punto de vista de argumento macro y desde el punto de vista técnico. Es decir, yo baso mis decisiones en esos dos aspectos. Mucha gente echa en falta que analice la parte fundamental, pero para ser francos, el fundamental te va a ayudar a seleccionar. ¿Qué es el fundamental para quien no lo sepa? Todo lo que es analizar si una compañía cotiza por debajo o por encima de su valor teórico. El valor teórico es una forma en la que intentamos establecer a qué precio de equilibrio tendría que cotizar todos los días cada una de los valores que componen un índice. En función de los activos que tiene, del valor que aporta, de la facturación. Efectivamente, en función de cuánto gana, en función de cuánto vende, en función de su exposición al riesgo, el área geográfica en la que se encuentra, el tipo de actividad a la que se dedica. No es lo mismo una compañía con ingresos recurrentes y poca volatilidad que una que está basando su modelo de negocio en apuesta de crecimiento grande a futuro. Entonces, independientemente de en qué sector esté, el analista fundamental lo que intenta es detectar si los inversores están poniendo un precio en el mercado que no se ajusta a lo que debería ser y si lo hace por abajo o por arriba. Si es por abajo es una oportunidad de compra, si es por arriba es una oportunidad de venta, pero eso te aplica a la bolsa y a las acciones y a los sectores. Pero cuando te vas a materias primas, te vas a divisas, te vas a criptomonedas, te vas a inmobiliario, esa manera de analizar pierde el sentido. A mí me gusta utilizar técnicas de análisis que pueda aplicar al universo total de inversión, porque yo, gracias a Dios, pues aprendí que el mundo de la inversión es global, 360 grados, y que no se circunscribe exclusivamente a invertir en bolsa o no, sino dónde quieres tener tu dinero. Entonces yo cuando me planteo esto, pienso que una parte de mi patrimonio lo quiero en inmobiliario, ahora especialmente muy interesante desde hace años, por la falta de oferta existente en el caso de España y unas políticas que se llevan a cabo totalmente erróneas para solucionar el problema actual. Si has entendido eso hace unos años, has encontrado grandes oportunidades de invertir en inmobiliario. Tienes la opción no solamente de comprar vivienda, que no todo el mundo se puede permitir el lujo de desembolsar 400, 300 o 500.000 euros, pero es que hay muchas formas de acceder al mercado inmobiliario. Lo puedes hacer a través de préstamos a promotores, puedes hacer compras de pequeños tokens de un edificio enorme, puedes hacer compra de una sola habitación, te puedes ir a las SOCIMIs, por ejemplo, que son empresas que distribuyen el 85% de sus ganancias entre sus inversores. Es decir, hay una gama muy amplia de cómo exponerte al mercado inmobiliario. Para mí eso es vital porque además tiene una cosa muy buena que hace referencia a lo que tú decías. Hablabas antes de la volatilidad del mercado y la reacción de la gente. Igual que la bolsa la miras a diario y tú miras si tu valor sube o baja, tú no estás mirando todos los días cuánto vale tu casa. Que también cambia. Que también cambia, pero por alguna razón miras la evolución del precio a lo mejor de forma anual, ¿no? Este año va a subir un 7%, pero no te obsesiona. Esa tranquilidad cuando parte de tu cartera es algo que no vigilas, que no tienes que mirar continuamente, ya te da un pozo que te permite centrar tu atención en otras cosas porque no tiene coste de oportunidad de tiempo dedicado a esa inversión. Con lo cual a mí eso me gusta mucho. El segundo factor es que tienes activo real. En un mundo donde el dinero fiat, hablamos del dólar, el euro, la libra, el yen, se deprecia sistemáticamente, tener activo real creo que es muy interesante. Es dinero real, ¿no? Un activo real es dinero real, porque sí. El dinero está el monopolio no es dinero real, ¿no? Y lo puedes exprimir. Tú decías que el trabajo... que el dinero que gane trabaje para mí. Una vez tienes el inmueble, tú puedes generar una renta continua a través de un alquiler, por ejemplo, y es una fuente de ingreso real que tienes todos los meses, con lo cual reúne una serie de condiciones que a mí me gustan mucho. El segundo bloque es activo real no ligado a inmobiliario, pero huyendo del dinero fiat. De ahí suelo tener oro y Bitcoin, ¿no? La gente me pregunta, ¿pero es para especular? Digo, una parte es especulación, una parte la manejo, entro, salgo en función de mis criterios de análisis, pero otra parte es estructural. Es simple y llanamente decir, el oro en 1890 te permitía comprar con 5 monedas una vivienda y a día de hoy vuelves a comprar la misma vivienda con 5 monedas. Con dinero fiat necesitaba en aquella época a lo mejor el equivalente a 1.000 euros y ahora necesito 500.000, ¿no? Es aquello de que no han subido las viviendas, lo que ha bajado es el euro. Correcto.
Con lo cual, tener parte de tu patrimonio expresado en otro activo, como es este, a mí me gusta. En Bitcoin podríamos estar ahí viendo gente a favor y en contra, pero siendo dinero que puedes mover, que puedes trasladar fuera de tu país sin tener limitaciones, como pasa con el euro, por ejemplo, cuando te quieres ir fuera de España, ya tiene un atractivo. Que haya solo 21 millones de monedas previstas y que esté casi el 92% ya en circulación es un atractivo, porque lo que mata el dinero y la capacidad de compra del dinero es que no hace más que crecer la masa monetaria. Eso no pasa con Bitcoin. Entonces ya tenemos algo de materia prima, metal precioso, tenemos algo de criptomoneda, tenemos inmobiliario, y a partir de aquí te queda la capacidad de aparcar tu dinero momentáneamente en renta fija, que no te va a dar dinero porque realmente lo que te paga es lo que te quita la inflación, pero es una forma de no perder el poder por inflación, simplemente decir, si le saco entre un 2 y un 4, ahí se va a mover el nivel de inflación. Bueno, pues es una forma de protegerte, y te quedaría la renta variable como uno de los reclamos principales de los inversores. La renta variable ofrece grandes oportunidades a largo plazo, pero a corto plazo es compleja, porque te puedes comer una corrección, porque puedes haber escogido el peor momento para entrar, porque has apostado por un sector que no es el adecuado, y a partir de ese momento, yo siempre pongo el ejemplo de Telefónica, una grandísima compañía, pero si la compras en 2007 y miras cómo cotiza hoy, se te cae el alma a los pies. Dices, ¿es mala compañía? Digo, no, simplemente en la forma en la que ha evolucionado el mercado, pues ha hecho que esta compañía tenga cada vez menos atractivo en favor a lo mejor de una Iberdrola que está en máximos históricos. Entonces, o le dedicas mucho tiempo, como tú decías, a esa selección de valores, o te recomendaría que te vayas a índices globales. Y no hablo del MSCI mundial, eso tiene casi un 70% de exposición a Estados Unidos. Pero tiene sentido, ¿no? Porque la economía mundial casi un 70 es Estados Unidos, ¿no? Un 60 y pico, ¿no? Bueno, es el hecho de que Estados Unidos haya sido la hegemonía hasta ahora, como te diría Ray Dalio, no te garantiza que lo vaya a seguir siendo. De hecho, yo que soy un gran fan de Ray Dalio y recomiendo mucho el libro último sobre el cambio del orden mundial, estamos probablemente ya visualizando el final de un imperio. Llevamos 15 años o 16 años donde la bolsa americana es la que mejor lo ha hecho, pero cuando miras hacia atrás, hasta 1950, la rotación era continua. Cada 3, 4, 5 años lo hacía mejor la bolsa ex-US que la bolsa americana. El hecho de lo que hemos vivido es una anomalía, no es la normalidad. Japón fue la bolsa que mejor lo hizo entre 1950 y 1989 y le metió a Estados Unidos un 2000%. Cualquier persona en los años 80 que le hubieses preguntado en qué había que invertir te hubiese dicho Japón, es evidente, pues igual que hoy se dice Estados Unidos. Yo prefiero una diversificación real. Yo tengo alguno de mis hijos que me dice ¿cómo invierto? En 22 años. Y aquí respondo la diferencia entre cómo lo hago yo, donde como ves yo selecciono ideas, conceptos, tendencias y hago timing, y a él le digo, olvídate, todos los meses o todos los trimestres tú metes una cantidad fija, y me dice, ¿en el MSCI mundial? Digo, no, en un ETF que replique Europa, que replique el Stock 600, en el SP500 ya tienes bloque europeo, bloque americano, y en bolsas emergentes que hay el MSCI EM, ¿no? Y dices, ya tienes. ¿Y en qué porcentaje lo harías? Igual, porque si Estados Unidos sigue siendo el 60 y pico por ciento o 70 de la economía mundial. Eso es seguir lo que ha funcionado. Eso no es. O sea, tú lo que dices es, voy a predecir que como Asia va a subir, le apuesto ahora más a Asia antes de que suba. Yo creo que eso es lo que le dices a tu hijo. Yo lo que le digo es que se ha acabado que Estados Unidos lo vaya a seguir haciendo mejor que el resto. O sea, aunque hoy tenga un 70, tú le dices, oye, no metas un 70 porque eso va a bajar. Yo lo que le digo es reparte a partes iguales entre la bolsa europea, bolsa americana y bolsa emergente. 1/3 en cada uno. Y no le des más peso a uno que otro. A mí me gustan más las bolsas emergentes. ¿Y por qué 33, 33, 33? Porque si va a aportar X cantidad, digamos 100 unidades, al final es cómo diversifico mi inversión de 100 unidades en bolsa. Te digo, bloque Europa, bloque Estados Unidos, bloque emergente. Has cubierto el mundo mundial, ya tienes representado. Pero no lo tienes cubierto con los porcentajes reales. Es que no me interesan los porcentajes reales. Ahí es donde quiero llegar yo. ¿Por qué? Porque realmente el porcentaje real cambia. Hoy Nvidia es el 7% del S&P. Hace 15 años no lo era. Dentro de 15 años probablemente tampoco lo sea. ¿Qué voy a hacer? ¿Asignar el peso al momento presente o pensar que las cosas revierten?
Te pongo un ejemplo que se va a entender muy bien y sobre todo para la audiencia. Si las cosas que lo hacen extraordinariamente bien mantuviesen esa excelencia en el tiempo siempre, el índice SP500 que solemos mirar, el que es por capitalización, ahí cada compañía pesa en función de cuánto vale en bolsa, lo haría mejor que el SP500 equiponderado. El equiponderado, ¿vale?, agarra las 500 compañías y dice, le meto el mismo peso a cada una. Me da igual lo grande que sea Nvidia y lo pequeño que pueda ser la compañía número 500. Entendido. Vale, pues tú ponte un gráfico del SP500 equiponderado contra el SP500 que vemos todos y lo hace mejor el equiponderado. Desde hace 80 años, lo cual... ¿Cuál es la explicación de esto? Porque los procesos que te llevan a que las compañías lideren duran X tiempo y dejan de existir. O sea, un poco lo que tú estás diciendo es la teoría de que cuando algo está alto, véndelo. Que en el fondo es esto, oye, Estados Unidos está alto porque tiene el 70%, pero esto va a desaparecer. Sí, pero venderlo te no puede es venderlo, pero es solo comprar el 33, que es una manera de venderlo. Claro, es una manera de no darle mayor peso del que debería tener porque a largo plazo volverá al punto de equilibrio. Cisco en el año 2000 era una de las 3 compañías que más valían en el mundo, igual que IBM. Y dices, vale, ¿qué han hecho? Digo, desde el año 2000 IBM creo que ha subido un 80%. Solo un 80%. Hablamos de que los índices han subido infinitamente más. En el caso, por ejemplo, de Cisco, acaba de volver a donde cotizaba. Han pasado 26 años y no habrías ganado nada. Si tuvieses sobreponderado Cisco en el año 2000, habría sido un error garrafal. Otras compañías como Microsoft valían muchísimo en 2000 y siguen valiendo muchísimo a día de hoy. Pero como no sabes cuál va a ser el futuro de aquí a 25 años y sí sabes que el índice equiponderado lo hace mejor que el otro, ¿para qué te vas a complicar asignando pesos con prima en favor de un sector, un valor? Cómprate el índice lo más llano posible y de ahí viene la idea de Europa, Estados Unidos y emergentes van a pesar lo mismo porque a la larga confío en que se equiparen. Entendido, eso en cuanto a renta variable. Y a este inversor no profesional, ¿qué parte le dirías que tuviera? Ya sé que hay muchos casos, muchas edades, sé que es una pregunta un poco amplia, incluso un poco trampa, pero bueno, respóndeme con el mejor enfoque que puedas. ¿Qué porcentaje le dirías que tuviera en variable, en renta fija, en inmuebles, en oro, en Bitcoin? ¿Hay alguna cartera que sea útil para todos los perfiles? ¿No la hay? No sé. Bueno, ¿cuál es tu aproximación al respecto? El perfil de riesgo es crucial que lo analicemos. Mi padre tiene 93 y no le recomiendo estar en bolsa porque no tiene largo plazo para recuperarse si hubiese una crisis. Por ejemplo, él vive de una pensión, con lo cual su capacidad de generar ingresos nuevos es muy limitado. Le digo, vete a inversiones donde casi es preservación de capital. No es rentabilidad como tal, ¿no? Le das esas inversiones que dan el 3, 4, 5% y ya está. A mi hijo le digo, no, tú tienes que ir a inversiones donde el interés compuesto juega a tu favor y que de aquí en 40 años descubras que tienes un colchón básicamente un plan de pensiones privado. Pero eso también dependerá de los objetivos de la persona, ¿no? Porque alguien que quiera tener una libertad financiera a corto plazo, se me ocurre, a lo mejor no quiere entrar en bolsa, quiere comprarse un par de inmuebles o 3 o 4 para tener rentas pasivas. Yo la libertad financiera a corto plazo es algo que me chirría el concepto de libertad. Corto plazo, 10, 15, 20 años. Eso para mí es más medio plazo que corto. Cuando alguien me dice, yo quiero libertad financiera en 2 años, digo, no vale, pasa, vete al casino, haz tu apuesta a ver si te toca el número que... Sí, pero 10 años yo creo que sí que es una cosa. Para un profesional con un sueldo medio alto, haciendo bien las cosas, 10, 15 años es una cosa, no rico, libertad financiera. Sí, considero que evidentemente tú puedes generar una renta pasiva que sea interesante y que complemente tu salario. No sé si para vivir solamente de la renta, también depende... Del estilo de vida que quieras tener. Esto lo discuto yo mucho con mis amigos, ¿no? Al final hay algunos que te dicen, no, yo con esto me conformo. Digo, ya, yo con tu estilo de vida me sentiría pobre. O sea, sinceramente, ¿por qué? Pues porque no... Efectivamente puedes sobrevivir, pero no te puedes permitir viajes ni ningún capricho. Está claro. Entonces depende de cuál es el umbral, ¿no? Hay gente que te dice, yo con 3.000 euros al mes soy el rey y me siento feliz. Te digo, bueno, y hay gente que te dice, no, yo necesito 30.000. Y dices, ¿dónde está? Depende de lo que vayas a hacer con el dinero, ¿no? Sí. Si lo que pretendes simplemente es sobrevivir, efectivamente, en 10, 15 años, utilizando razonablemente el dinero, puedes conseguir esa renta que te obliga a no trabajar. Ahí
te lo compro y es correcto. Si lo que buscas realmente es vivir. Vivir sin tener que preocuparte de lo que valen las cosas, creo que 10-15 años es complicado, salvo que asumas unos riesgos mucho mayores. Yo a mi hijo le digo, estas inversiones es para que no las mires. O sea, yo cuando le monto la cartera o le asesoro, le digo, mira, no puedes tener más de un 10% en activo de máxima volatilidad. O sea, criptomonedas, no quiero ver en tu cartera más de un 10%. Puedes jugar entre un 5 y un 8%. ¿Vale? El oro es mucho más estable a pesar de todo lo que se ha movido últimamente, pero puedes irte a porcentajes de un 15, un 20. Y al final lo que estás discutiendo es qué haces con el resto, el 75% restante, ¿no? Y dices, bueno, yo le digo, una parte de ese 75, probablemente el 50%, o sea, el 50 de 75, mételo en esas 3 bolsas diversificadas y te queda un remanente. Yo le digo, métete en inmobiliario. Él, claro, no puede comprarse el inmueble, con lo cual a través de financiación a promotores, a través de tokenización de inmuebles, puedes hacer inversiones pequeñitas de 100, 200, 500 euros y ya estás metiéndote en ese mercado. Y cuando tenga algo más de dinero, le abriré la puerta a lo que llamamos startups o inversiones en crédito privado. ¿Por qué no se lo abro ahora? Porque todos sabemos que en el mundo de las startups, que son apuestas a modelos de negocio donde normalmente 9 de cada 10 no triunfan y solo gana uno, o tienes una cartera muy diversificada o es imposible jugar a este tipo de inversiones con un mínimo sentido común, con lo cual, si no va a poder tener 20 inversiones... Bueno, a través de un fondo de startups, ¿no? De fondos de private equity también que hay, ¿no? Sí, lo puedes hacer a través de un fondo, pero piensa que la cantidad que vas a invertir es tan pequeña, distribuida en tantísimas secciones de negocio, que al final es muy poco eficiente, ¿no? Yo prefiero que espere y lo incorpore más adelante cuando ya tenga una cantidad, porque es que él está haciendo inversiones de 100 y pico euros al mes y tiene que distribuir entre todo lo que estamos diciendo. Es absurdo, ¿no? El que acabe invirtiendo en una startup, en un fondo de startups, 15, 20 euros, probablemente ni va a poder acceder con ese dinero. Oye, háblame de errores. ¿Qué errores? Ya sabemos más o menos la cartera y ahora empezamos a construir la cartera. ¿Qué errores cometen las personas con mayor frecuencia? ¿Vale? Son el top 3 de errores que seguimos cayendo en 2026, en 2036 y en 2016. Te diría que el mayor error es no conocer tu perfil de riesgo. Es decir, la gente... Este perfil de riesgo no suena un poco al banco, como que suena como a la misión de la empresa, como que te entra por una oreja y te sale por la otra. Sí, ese es el problema. Es súper importante y nos lo tomamos como un mero formalismo, ¿no? Yo cuando la gente me dice, ¿has comprado China con una visión de largo plazo? Digo, sí, espero que suba un 100% y me doy de plazo de aquí a 5 o 10 años. Y sé que hay gente que me dice, pues he comprado contigo, yo también he comprado, tal. Y cuando se produce al cabo de 30 días una corrección de un 30%, después de que haya subido un 40% previamente, es decir, que no es un 30% bajo el agua, ya te empiezan a preguntar, oye, ¿sigues convencido? ¿Seguro que te gusta? Y digo, vamos a ver, ha pasado un mes, estamos hablando de una inversión a 5 o 10 años. Eso te da una idea de que Cuando dices 5 o 10 es que cuando se cumpla tu objetivo, entre 5 y 10 te sales. Si se cumple el objetivo me salgo, de hecho yo ya me he salido, ya ha subido un 100% y lo ha hecho en 3 años. Yo no me quedo anclado en 5 o 10 años, pero me doy un plazo estimado que digo, puede durar todo esto hasta que realmente sea una opción y no me voy a poner nervioso mientras tanto. Pregunta, ¿y si ya ha subido, o sea, tú metes 100 euros y cuando ya tienes 200, alguien podría decir, oye, esto que va bien, me quedo aquí? No, yo no. Quiero que expliques la lógica que hay detrás. Para mí, cuando tú haces un caso, estableces una relación entre lo que esperas ganar y lo que estás dispuesto a perder. Y esa relación es probablemente lo más importante para mí como inversor. Es lo que llamamos gestión monetaria. Si de alguna manera no respetas la gestión monetaria, es como ir sin mapa. Es como, en cuanto no hay disciplina, lo que te encuentras realmente es impulso, ¿no? Emociones. Emoción. Y la emoción, como tú has dicho, es muy mal consejero porque arriba lo ves todo precioso y abajo lo ves todo muy feo. Entonces,
entiendo que cuando estás arriba, la tentación no solamente no es quitártelo o liquidar la ganancia, sino decir, ahora compro más. Eso es lo que hace mucha gente, ¿no? Y abajo, en lugar de comprar, la tentación es me tengo que descargar de esta losa de piedra que tengo en mis hombros que no me deja dormir. Pero esa es la diferencia entre un gestor profesional y un amateur, que no te dejas llevar por la emoción, sino que cumples con los objetivos que te habías marcado antes de tener la operación, que es cuando a nivel psicológico cognitivo, estás realmente siendo objetivo. Esto es como y tranquilo. hacer la compra. Yo siempre digo, si uno va a hacer la compra, la lista la tiene que hacer en casa. Claro, no sobre la marcha. Si en el mercado piensas que comprarte un queso es una gran idea, genial, lo apuntas y lo compras la siguiente semana, pero en el momento no lo compres. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Es como separar el momento de tomar la decisión del momento de decidir. Es que el corazón y la cabeza... No, es eso, ¿no? Como, totalmente. Como tomo la decisión aquí y en el momento de ejecutar la decisión no tomo la decisión. Es que todo el mundo te va a decir y tus sentimientos te van a decir justo lo contrario a lo que tienes que hacer. Pensar rápido, pensar deprisa, ¿no? Arriba, la inercia, las noticias, el sentimiento es súper positivo y no te invita a vender. Y abajo... todo lo que lees es auténticamente catastrofista y no te invita a comprar. Y sin embargo, seguimos picando el mismo anzuelo, ¿no? Porque cuando parece que todo está mal, se contagia esa energía de depresión colectiva, que es casi un hechizo social colectivo, y cuando todo está bien, ¿no? Parece que todo el mundo dice, no, esto seguirá, la fiesta va a continuar hasta el infinito y tal, ¿no? Sí, la parte emocional te diría que puede llegar a ser el 80% del éxito o el fracaso de un inversor. Porque lo que realmente estamos diciendo aquí es que el mercado funciona por sentimiento en un porcentaje altísimo de las veces y es inherente a la naturaleza de cómo tomamos nuestras decisiones. Mantenerte al margen es dificilísimo. Y ahora, con las redes sociales, donde todo el mundo opina, donde hay una inmediatez tremenda, mantenerte al margen de eso es dificilísimo, ¿no? Yo lo veo cuando generamos contenido, yo opino sobre mercado. En el momento en que tú das una opinión, la que sea, se genera como dos equipos, ¿no? Los que lo ven a favor y los que lo ven en contra. Y te bombardean. Y es muy difícil, salvo que leas, si no lees los comentarios no hay problema, pero si tú te dedicas a leer los comentarios, es un flujo continuo que te está cuestionando lo que has hecho. Y muchas veces es gente que no tiene ningún tipo de criterio ni conocimiento y si lo vieses dirías, madre mía, este es un indocumentado, pero bajo un seudónimo tú no sabes quién es y lo que miras son el número de gente que dice, pues vaya porquería de idea comprar China, vaya porquería de idea comprar el oro. Es una crítica que a ti te puede hacer dudar al cabo de un año cuando las cosas funcionan y de repente China sube mucho o el oro lo hace espectacularmente bien. Esa manada de impulso de sentimiento negativo desaparece, se centran en otra cosa, pero el daño está hecho. Si tú no tienes mucha confianza en tu toma de decisiones, ese flujo te puede matar, te puede llevar a cerrar una estrategia o a no abrirla y realmente estás escuchando a voces que no tienen ningún tipo de credibilidad, ¿no? Entonces vivimos en un entorno, te diría, para el inversor Nobel súper complicado, porque se deja llevar por todas las tendencias que hay en redes. Error 1, no considerar el perfil de riesgo. Error 2. El error 2 te diría que es no cuantificar correctamente el tamaño de la operación. A mí hay mucha gente que me dice, es que me da pánico. Digo, no te puede dar pánico. Empezar me da pánico. Digo, pues mete 50 euros. Se acabó el miedo. Y dice, ya, pero con 50 euros, si gano un 10%, me llevo 5. Digo, ya, y si los pierdes 5. Se acabó el riesgo. Es decir, si lo que realmente buscas es aprender a invertir, basta con que reduzcas muchísimo el riesgo potencial y ya puedes entrar como si fuese jugar al póker poniendo 5 euros. A lo mejor no sabes jugar al póker, pero no estás yendo a Las Vegas a meterte en una partida de 1 millón. Ya está. Me parece muy interesante esa idea de juega solo aquello que sí, pero para emprender igual. O sea, monta solo una empresa que si pierdes no te saque de la partida. Claro. Que tú puedas seguir jugando. Que siempre te quede dinero para seguir en la partida, ¿verdad? Claro, porque tú necesitas adquirir unos conocimientos. Igual que aprendes a conducir con la L y previamente has hecho un examen teórico y luego te has metido con un profesor y te has ido a un circuito y luego te acompaña por la calle, no te compras un Ferrari el primer día y te vas por ahí a los Dolomitas en Italia a ver cómo subes y bajas puertos, no. Bueno, pues hazlo igual con la inversión.
El problema es que mucha gente hace 2, 3 inversiones muy pequeñas, salen bien, se crece y la siguiente la escala. Ese es un error clásico, ¿eh? La escala y dice, bueno, yo ya he aprendido, y cuando llega la grande, pues se pegan el galletazo y pierden todo lo que habían ganado y se quedan sin ganas de seguir probando, ¿no? Entonces, no dimensionar el tamaño de las operaciones correctamente es un error garrafal. Venga, y error 3, ¿qué dirías? No ser disciplinado. Todos sabemos lo que hay que hacer para tener buen físico, cómo hay que comer, la dosis de ejercicio que tienes que hacer, pero una cosa es saber eso y otra cosa es hacerlo. Muchísima gente sabe lo que tiene que hacer, pero luego no se engaña a sí mismo, ¿no? No vende cuando tocaba, lo tenía bien definido, el objetivo se ha alcanzado, ha acertado con la idea y le falla pues la tentación de oye, quiero más. Digo, no, ahí has muerto. Lo mismo pasa cuando la operación va mal. Te planteaste que tu máximo riesgo eran 300 euros, ya pierdes 310, tienes que cerrar y te inventas excusas. No, es que me han dicho que espere un poco porque la publicación de resultados puede ir a mi favor, no, mira, ha roto este soporte, pero hay otro muy cerquita, todavía la tendencia sigue siendo al alza y empiezas a buscar esas excusas para no hacer frente a la pérdida y al final acabas con un modelo de negocio que tenía un método original que funcionaba, pero que tu falta de disciplina ha hecho que el resultado sea pues muy distinto al que esperaba. Que es de nuevo la idea que hablábamos antes de primero toma la decisión, luego ejecútala, pero en el momento de ejecutar no cambies de la decisión que habías tomado previamente. Sí, es que hay mucha gente que tiene muy bien planeado lo que va a hacer y luego cambia de opinión en el momento de hacerlo. Es como si dices, yo me voy a ir de aquí a Andorra. Y dices, voy a parar en Zaragoza y de repente estás en Vigo y dices, ¿qué haces? Y dices, no, es que mira, me apetecía marisco. Digo, ya bueno, pero es que esto no es el plan ni el viaje que habíamos previsto, ya no vamos a tardar 6 horas y media, no sé qué haces allí. O sea, es un poco como decir, ¿qué te ha traído a este punto? O sea, ¿cómo has podido desviarte del objetivo previsto de semejante manera? Y algo en la cabeza tiene que justificar esa toma de decisiones para que te parezca razonable. Entonces, la disciplina te diría que es algo que te cuesta mucho asimilar, que cuando la asimilas te da una tranquilidad mental tremenda porque ya no ves el stop como el gran enemigo, sino que es lo que me saca de una decisión mala que tomé en su momento porque pensé que iba a ocurrir algo y no ha ocurrido. Y es el toque de atención de se ha acabado. Centra tus esfuerzos en la siguiente operación, que seguro que sale bien. Pero te saca de eso. Hay gente que está anclado durante años en algo que no funciona y no le permite buscar otras oportunidades porque hay un coste de oportunidad enorme en quedarte anclado en algo que es una mala decisión y que nunca supiste salirte de ella. ¿Algún error más que quieras decir? ¿O pasamos a otro tema? No, si quieres, para no incidir, porque la gente va a decir, joder, qué negativo es este tío, ¿no? No, pero te pregunta por los errores. Es que yo creo que es muy importante saberlos. O sea, creo que, fíjate, en muchas ocasiones, más que importante saber lo que hay que hacer, que es importante, hay que saber lo que no hay que hacer. O sea, para aprender a conducir, lo primero que tienes que saber es lo que no tienes que hacer para no matarte. Y así con muchas cosas. Para aprender a cocinar, lo primero que tienes que saber es lo que no tienes que hacer para que el plato no se queme. Entonces, como que este enfoque de las 3 o 4 cosas que no hay que hacer, a mí me parece un enfoque bueno. Pues te doy un cuarto error que creo que se comete cada vez más. Somos víctimas de Internet y de cómo funcionan las redes sociales. No te formes con gente que no tiene experiencia. ¿Cómo saber eso? Lo más fácil es ver el currículum. Es como una forma muy sencilla de saber si O sea, hay como 2 mundos. Está el que se gana la vida haciendo algo bien y que luego cuenta cómo lo hace y tiene ese background que dice, mira, yo he montado esto, o he hecho estas empresas, o he hecho esta cartera, o he trabajado como gestor aquí y se puede comprobar lo que he hecho y quiero compartir mi experiencia. Todo eso es súper válido. Y luego está el que tiene un modelo de negocio que es, te voy a enseñar cómo ganar dinero haciendo esto, pero yo nunca lo he hecho. Eso, la segunda parte no te la cuentan, claro, pero de repente lo ves, dices, este individuo... ¿Y esto pasa? O sea, esto es muy frecuente. 9 de 10. 9 de 10 formadores, 9 de 10. Te diría, en nuestro mundo financiero, 9 de 10 formadores no se han ganado la vida invirtiendo. Se ganan la vida... ¿Y eso se puede evaluar en una simple hora dando vueltas por LinkedIn o por Internet? Pues mira, yo cuando alguno de mis hijos me ha preguntado, le digo... si lleva menos de 10 años en el mercado, ni lo mires. ¿Por qué? Pues porque la bolsa americana en los últimos 15 años no ha dejado de subir. Se cree que sabe y no sabe. Todavía no ha conducido con tormenta de noche. Efectivamente. Como dice Warren Buffett, todavía no ha bajado la marea para ver quién va desnudo y quién va con bañador, ¿no? Digo, ese tío no sabe todavía. El que te dice que es especialista en un producto
ese tío no le sigas. O sea, el experto en el DAX, el experto en divisas, el experto en criptomonedas. El mundo de la inversión es 360 grados. Si tú tienes un modelo que solo funciona con un activo, tu modelo es muy malo. Entonces, hay ciertas pautas que puedes aplicar para discriminar así muy rápidamente entre lo que te parece interesante y lo que no. Y luego te quedan las zonas grises. Hay gente que a lo mejor dices, bueno, pues voy a mirarlo, Para mí, el que dice que esto es fácil, también lo desprecio automáticamente. Ganar dinero a largo plazo está al alcance de todo el mundo. Si me preguntas, ¿puedo aprender a jugar al tenis o a tocar la guitarra? Te digo, sí. No estamos hablando de cómo de bien vas a jugar. Te digo, puedes aprender. ¿Puedo ganar dinero invirtiendo? Sí, clarísimamente. ¿Puedo ganarme la vida haciendo trading? Digo, la respuesta lógica sería no. Hay algunos que lo hacen. Sí, están los Alcaraz, los Djokovic, los Sinner, que se ganan la vida extraordinariamente bien jugando al tenis. Pero hay miles y miles de tenistas que no llegan al top 50 y no se la ganan. En el trading es igual. Como alguien te diga que es fácil ganar 500 euros todas las semanas o que te puedes retirar en año y medio o este tipo de frases que enganchan muchísimo, te digo, te están mintiendo. Por una razón muy sencilla. Si tú eres un trader muy bueno, que de verdad te puedes forrar en año y medio, deja de vender cursos, vete a un broker, apaláncate 200-1 y te haces multimillonario en un año. La gallina de los huevos de oro no se vende, se usa. Cuando alguien te vende que tiene una gallina de huevos de oro y te la quiere vender por 300 euros, es que la gallina eres tú. Es decir, la formación que te vende es su modelo de negocio, no el método para invertir. Vale. Muy interesante. Yo te escucho y te voy a plantear una objeción. Venga. Y si puedes, me la tiras abajo. Claro y yo que digo, sí. ¿pero qué necesidad hay de complicarse la vida? Empezar a ver si me venden una gallina o no me la venden. Empezar a ver si soy una persona disciplinada o no, porque a lo mejor no lo soy. Empezar a analizar mi perfil de riesgo, igual no me apetece. Y digo, oye, si me dejo de complicación y me compro el mundo, y por un lado hago, mira, 50% inmuebles, que a una de malas puedo dormir dentro, y 50%, o yo qué sé, da igual, ponle tú el porcentaje que quieras. Mira, por un lado hago inmuebles, si la cosa va mal duermo dentro, y por otro lado renta variable a largo plazo. Si total, mi plan de libertad financiera o de tener un segundo sueldo es a 10 o 15 o 20 años, me puedo permitir que baje. Oye, que dentro de 12 está en alto, pues ya veré lo que hago. Entonces, duermo bien, no tengo problemas, ahorro un montón de tiempo, no me vuelvo loco, no tengo conversaciones infundadas. No sé, ¿qué te parece? Pues exactamente lo que le digo a mi hijo de 22, que está haciendo el MIR, que no sabe de finanzas, que no ha estudiado economía. Y porque yo siempre he tenido como esta aproximación de decir, vamos a simplificarnos la vida, ¿no? Claro. Yo a él no le digo, haz timing, haz swing trading, quítate aquí, entra aquí. No. Yo le digo, esta cartera de aquí los próximos 30, 40 años, inversiones mensuales y ni lo mires. Y a veces me dice, oye, ha bajado mucho Bitcoin. Digo, qué bien, comprarás más barato. Es decir, para alguien que no quiere dedicarse a economía y finanzas, es que es la forma de hacerlo. Es la forma de decir, deja de mirar las noticias, deja de preocuparte por si sube o baja. Sabes que es una apuesta ganadora a medio o largo plazo sin tener que involucrarte y todo tu tiempo libre lo puedes dedicar a lo que te gusta, a la medicina o a cualquier otro proyecto. Totalmente. O sea, que esto sería recomendable para la mayor parte de las personas. Para la gran mayoría. Es que a mí me gusta esta cosa como de simplificar, ¿no? Porque... Claro, para la gran mayoría. ¿Qué pasa? Que para eso tienes que tener la disciplina de todos los meses hacer las inversiones y no cuestionar. A mí me dice mucha gente, DCA es esta inversión que haces de forma recurrente en el mercado sin mirar el precio. DCA es que todos los meses cojo y digo, oye, meto 100 euros a esto, meto 100 euros a oro, pase lo que pase. Efectivamente. Y a veces compraré el oro caro, otras veces lo compraré barato, pero lo que juego es que haya una tendencia estructural que de aquí en 30, 40 años el oro esté en 10.000, ponte. Y ya está. Y no haces más, no le dedicas más tiempo. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que hace DCA y cuando le dices que ha empezado un cripto invierno y lo está haciendo en Bitcoin, te dicen, entonces me salgo. Digo, no has entendido nada. La idea es todos los meses al precio que esté. Si tú empiezas a prostituir de alguna manera el modelo o el método de inversión, es cuando llega el problema. Entonces, ¿es buena idea lo que tú dices? Buenísima, siempre y cuando seas lo suficientemente disciplinado como para no cambiar tu método por el camino en función de lo que haga el mercado. Bueno,
Bueno, si te está gustando todo esto que estamos hablando, tengo una buena noticia para ti. Es que todos los días mando un correo electrónico. Empecé en el año 2008, luego lo dejé, luego lo retomé. En este momento lo estoy haciendo. Todos los días un correo electrónico, ¿con qué? Pues con una entrevista como esta, recomiendo un libro, cuento una anécdota, te comparto una conversación que he tenido con algún alumno de máster de IPP o con algún amigo o con alguien. Y todos los días hay un aprendizaje de desarrollo personal, profesional o financiero, de temas de libertad financiera. ¿Dónde te apuntas? Muy fácil, ippformacion.com/regalo, ippformacion.com/regalo. Ahí si haces un poquito de scroll down, si bajas un poquito, además hay muchas formaciones gratuitas. Hay formaciones gratuitas de dinero, de desarrollo personal, de emprendimiento y de todas las temáticas que trabajamos desde IPP Formación. ¿Por qué es gratis? Pues es bastante obvio, porque cuando te acabas la formación, que por cierto están bien hechas y curradas y con material bueno, te llega un email y te dice: oye, ¿te quieres comprar una formación de pago de IPP? ¿Te la quieres comprar? Genial. Que no, está todo genial igual, disfrútala, gózala, y si en el futuro es el momento, pues te unes a estudiar con nosotros, y si no, tuya es. ippformacion.com/regalo. Y además ahí tienes información de la Semana de la Libertad Financiera. ¿Qué es esto? Pues entra ahí porque es un regalo para ti. ippformacion.com/regalo. Seguimos. Espacio ofrecido por vivirsinjefe.es. Bueno, pues como siempre, recomendamos libros. Si no recomendáramos libros, no seríamos IPP. Así que voy a recomendar algún libro, Pablo, y ahora te pido tú que me digas cuáles son tus libros favoritos para una persona, un par de ellos o así, un par de libros buenos que quieran aprender sobre dinero. Voy yo y así te dejo tiempo para reflexionar. Venga, libros para personas que quieran aprender sobre inversiones, sobre temas de cómo construir una cartera, etcétera. Un paseo aleatorio por Wall Street. Es una biblia de la antigestión activa, si se me permite, la descripción. Tiene un toque de humor y plantea claves para cualquier inversor que es no profesional, que es un poco la pregunta que le estaba haciendo ahora mismo a Pablo. Habla de que es extremadamente difícil batir al mercado de forma consistente, habla de que la mayor parte de los gestores, prácticamente todos, la mayor parte de los gestores activos no superan a los índices después de costes, habla de que la diversificación reduce riesgos innecesarios. Es un libro fácil, es un libro sencillo, cualquier persona que quiera estudiar sobre esto creo que es una buena puerta de entrada. Como también creo que es una buena puerta de entrada Batiendo a Wall Street, de Peter Lynch, que es uno de los mejores inversores de gestión activa de la historia y que plantea claves de cómo invertir en acciones incluso cuando asumimos que no podemos ser mejores que la mayoría de los gestores. Es un libro interesante, te dice cosas como invierte en negocios que entiendas, no en lo que está de moda, te habla de entender sectores de alto crecimiento, un poco lo mismo que estaba diciendo Pablo hace un momento, y te habla de que el precio no tiene que ver con el valor de la acción. Es una especie de enciclopedia express, de turboenciclopedia para entender la renta variable. Y por último, La cartera permanente. Es un libro que también te puede servir si estás empezando en esto de invertir. A veces, insisto, recomiendo libros en ippformacion.com/regalo. Pablo, ¿cuáles son tus 2-3 libros así que podrías recomendar? Bueno, hay dos libros de Ray Dalio que me gustan muchísimo. Uno es el último que sacaba de El cambio del orden mundial. Habla muchísimo de macroeconomía, de cómo detectar las fases iniciales, el periodo maduro y la fase terminal de cualquier imperio, y recorre más de 1000 años de historia. Tiene un vídeo muy cortito que es muy fácil de ver, sí. Lo digo por si alguien dice, hostia, el libro es muy largo y tal. Hay un vídeo como de media hora, una cosa así muy cortito, sí. Que es un... Y se ve cómo crecen las economías. Está muy bien ese vídeo. Y te pasa por todos los grandes imperios, ¿no? El británico, el de los holandeses, el español, el portugués, el actual estadounidense, y te explica por qué estamos en la fase final de este imperio y la hegemonía que le está librando China a Estados Unidos, ¿no? Y te ayuda a entender muchas cosas de lo que ves a nivel geopolítico hoy. Creo que es muy, muy interesante. Hay otro de él también buenísimo que explica los ciclos de crédito. ¿Cuál es ese? Ese no lo he leído. El nombre exacto no lo sé, pero es algo así como Credit Market Crisis, y te cuenta un poco cómo se produce la llegada de las ideas en el mercado al crédito, cómo amplifica esos negocios y cómo luego colapsan. Muy ligado a lo que pasa con Oracle actualmente, ¿no? Es una compañía, OpenAI, se están endeudando a muerte, pero están perdiendo dinero todavía y no se espera que ganen hasta 2030. Y hay un periodo de varios años súper peligroso donde es un salto de fe del inversor, y si se pone nervioso por el camino es cuando llega el problema gordo, ¿no? Okay.
Y luego hay un libro muy, muy interesante, es un poco más denso, pero a mí me encantó en su momento cuando lo leí, que es de Ralph Binns, que se llama Portfolio Management Formulas, que hace un recorrido por un casino y te calcula la esperanza matemática de todas las mesas de juego que hay, de la ruleta, del blackjack, del póker, y luego lo liga con los mercados, para que entiendas a qué juegas realmente, ¿no? Y la importancia que tiene el saber asignar la cantidad correcta de importe a cada apuesta que hagas, en este caso a cada operación, teniendo en cuenta el riesgo de pérdida o drawdown para que no llegues a alcanzar el punto de ruina. Esto que tú decías antes de te emprendes para montar un negocio, pero si te sale mal tienes que seguir pudiendo jugar, ¿no? Bueno, pues él hace esa metáfora desde el mundo del juego, del casino, a la inversión y te enseña cómo buscar lo que él llama la F óptima, ¿no? Que es la cantidad óptima que debes invertir en función del método que utilizas y el activo donde inviertes. Muy bien. La entrevista, ofrecida por masterdelibertadfinanciera.es. Alguien que empieza de cero, ¿en qué tiene que fijarse primero? ¿Planificación, empresas concretas? ¿Qué le dirías? Alguien que empieza de cero, alguien que nos está escuchando y dice, venga, me va bien esto, voy a invertir, voy a hacer algo por mi yo del futuro. Mi yo del presente va a hacer algo por mi yo del futuro. La primera pregunta que le haría es, ¿te vas a involucrar de verdad en adquirir conocimientos o solamente quieres beneficiarte de lo que es lo que te puede ofrecer el mercado? Si la respuesta es solo me quiero beneficiar, volvemos al punto de antes de haz un DCA bien diversificado y olvídate, no mires nada. De hecho, hay sitios donde puedes hacer la inversión de forma automática. Es decir, que dejas el dinero en la cuenta y todos los meses o los trimestres se produce la inversión sin que tú participes. Eso sería lo primero. Si realmente quieres aprender, si no va más allá y tienes una inquietud por entender de economía, entender de mercados financieros, te diría, haz esta inversión de forma poco personalizada y luego dedica un tiempo a formarte. Y formarte significa entender cómo funciona la economía, entender cuáles son los distintos tipos de acercamientos que puedas hacer al mercado. Igual me dices, oye, mira, a mí me encanta la macro. Yo quiero ser, Ray Dalio gestiona uno de los fondos macro más grandes del mundo, ¿no? No, yo quiero fundamental. A mí me encanta lo de invertir solo en acciones y ser un value investor. Siempre decimos Warren Buffett. Warren Buffett no es un value investor ya, evidentemente, pero empezó defendiendo lo que era el value investing. Te digo, vale, genial, pues tendrás que formarte en temas de ratios, cálculos, balances, no sé, tendrás que rascar dentro de los resultados de las compañías. No, a mí no me gusta eso, a mí me gustan los gráficos, a mí me gusta entender que un gráfico expresa el sentimiento de los inversores y yo me voy a convertir en un psicólogo de masas para entender cuando hay un sentimiento positivo. Bajo un sentimiento positivo justificas todo, compras a cualquier precio y es lo que define una tendencia alcista, o un sentimiento negativo que es justo lo opuesto. Hay pánico, ves el fin del mundo llegar y entonces todas tus decisiones pasan por vender, vender, vender. Entonces, si haces análisis técnico bien, te conviertes en eso, en un psicólogo que no cuestiona si tiene sentido lo que está ocurriendo, sino que simplemente dices, esto es un exceso, pero mientras dure, viva la fiesta, ¿no? Y luego tienes otra modalidad más, que es el trading algorítmico. Es intentar montar un sistema basado en tus reglas y que sea el propio sistema cuando dice se cumplen las reglas, se genera la operación. Y eso lo puedes llegar incluso a automatizar con determinados brokers para que tú no veas ni el lanzamiento de la operación. Entonces tienes esa gama. Estudia cuál te gusta y la que te llame la atención, pues fórmate. Y luego te diría que queda la tercera pata que solo se aprende invirtiendo o es muy difícil aprenderla antes de invertir, que es el control psicológico. Ese pequeño diablo que vive en tu hombro y que te está cuestionando todo lo que haces en función de lo que ganas o pierdes. Y esa parte es muy difícil. Yo siempre he dicho que para mí el éxito de los que triunfan, y te puedes ir a un deporte como el tenis, dices, ¿qué tenía Nadal o qué tenía Djokovic? Digo, esa capacidad de, ante la situación más compleja, dar el 100%,
no desviarse, no hacer el tonto, tomarse su tiempo para sacar. Eso que es tan fácil de ver y tan difícil de hacer, ¿no? Porque estás atacado en ese momento, lo que quieres es explotar y tienen esa forma de interiorizar el estrés y canalizarlo correctamente. Y yo creo que un inversor bueno, mientras los demás están vendiendo, está reforzando su idea de por qué hay que comprar. Y mientras los demás están comprando, está siendo justo con su análisis y dice, no, aquí el riesgo no compensa y me tengo que salir. Warren Buffett tiene 300 y pico mil millones en liquidez, invertidos en letras. Hay muchas veces que la gente me dice, pues se habrá equivocado. Digo, no sé, si llevamos 70 años diciendo que es el mejor inversor que hay, si nunca ha tenido tanta liquidez como ahora, algo estará bien, ¿no?, que le lleva a eso. Como mínimo debería hacerte pensar, ¿no?, dónde estamos y cuál es el riesgo latente que hay en el mercado. Eso es ir contracorriente, porque todo el mundo está hablando de lo maravilloso que es la IA, cuánto más va a subir la bolsa y lo que vamos a ganar. Y hay que hacer un poco esa labor de ponte en el lado incómodo, sal de la caja y ponte a cuestionar lo que dicen todos, ¿no? A lo mejor no es el momento, pero es un esfuerzo el hacer eso sistemáticamente. Vamos por diferentes bloques. Cripto, invierno. Te voy a ir preguntando por tus mejores ideas en este momento histórico sobre cada uno de los diferentes sitios donde podemos ir invirtiendo. Cripto, solo Bitcoin, altcoins, ¿qué pasa con el cripto invierno? ¿Se recuperará? ¿Fue un bonito sueño de una noche de verano? No, yo creo que esto es un cripto invierno como los otros tres que hemos vivido anteriormente, con caídas entre un 77 y un 94%. Cada vez son menores. Por lo tanto, ¿momento de comprar para el que crea en esto? Se está acercando, sí. Bitcoin creo que ha caído un 50%. Todavía no ha llegado al objetivo. Yo calculo que el objetivo final, y aquí te puedes equivocar de cabo a rabo. ¿El objetivo, o sea, en el sentido de dónde llegará? Sí, viendo un poco las pautas de corrección que ha tenido en cada cripto invierno después de los halvings a lo largo de la vida de Bitcoin, estimas que si se mantiene esa estadística, que evidentemente no tiene por qué, pero si ocurre, podríamos ver precios de 38, 40 mil dólares por Bitcoin. El máximo fue 125, eso supone una corrección de un 70 y poco. ¿Tú crees que caerá tanto? Sí. Yo no lo descarto. Y mi comunidad lo sabe y hay un vídeo colgado gratuito en mi canal en 105.000, dije me bajo, me salgo y espero poder comprar en 40.000. No voy a comprar todo en 40.000, normalmente vas cargando a medida que te acercas al suelo. Creo que hay que aprovechar. ¿Algún truco para ir cargando ese DCA basado en...? No es un DCA porque en el momento en que te sales y vuelves a entrar ya no estás haciendo aportaciones mensuales. O sea, vendes 100 y entras con 100, por decir algo. En mi caso dejo siempre una parte fija que quiero tener siempre y la otra parte, una parte importante, la muevo. Pero yo la muevo porque llevo 40 años dedicado a esto y me siento con una capacidad de acertar. A mi hijo no le diría véndelo. De hecho, si me entero que vende le voy a echar la bronca. De alguna forma lo que considero es que tengo herramientas suficientes como para detectar mientras dure esta corrección y aprovechar precios mucho más baratos. Si llega a 40, y esto lo explico muchas veces, me dice, ¿y 40 por qué? Y digo, si llega a 40 y yo me hago un all-in y me meto con toda mi inversión, asumo que puede ir a cero. Digo, vale, ¿tú crees que Bitcoin puede ir a cero? Digo, yo no lo creo, pero seamos francos. Lo que meta, quiero tener la sensación de que no pasa nada si lo pierdo íntegramente. Ahora, si vuelve a donde estaba, a 125.000, yo multiplico por 3. Una operación donde puedes ganar 3 veces más de lo que arriesgas, para mí en lo que son mercados financieros es muy tentador. Y hemos metido un concepto de cuánto arriesgas respecto a cuánto quieres ganar. Y a partir de ahí solo queda la pregunta de, según tu patrimonio, ¿cuánto podrías perder sin que te quite el sueño? 100 euros, 1.000 euros, 10.000 euros, 100.000 euros. Digo, bueno, pues ya está. En función de eso sabes cuánto tienes que invertir. ¿Es buena idea hacerse esa pregunta con porcentajes? Yo me la he hecho alguna vez con porcentajes. ¿Qué porcentaje me puedo permitir? Que a mí no me gusta perder nada, yo ya lo he dicho antes, no me gusta nada. Pero he dicho esto, la pregunta, oye, ¿qué porcentaje me puedo permitir? O sea, si tengo 100 euros en el bolsillo, si tengo 98 duermo bien, si tengo 97 duermo bien, si tengo 90, si tengo 80, si tengo 70. ¿Esta es una buena pregunta? Ahí lo más difícil es ser franco contigo mismo en la respuesta. La gente suele mentir. Te dicen que pueda aguantar mucho más de lo que... Te dicen más de lo que... Sí, normalmente te dicen, no, yo con 20% no habría problema. Y cuando van por 7 o 8 ya empiezan a temblarle las ideas y con 10 ya está atacado y con 15 está de los nervios.
por desgracia, no es lo mismo el número sobre el papel y cuando no lo estás viendo que te afecta a cuando realmente lo estás padeciendo, ¿no? Oye, si alguien quiere entrar ahora en cripto, ¿tendría sentido entrar con DCA ahora que tú prevés que va a bajar? A ver, si es con DCA, lo que tienes que decir de ahora en adelante, para siempre. Para siempre. Claro, hasta que acabe. Esto es un proceso de largo plazo. De aquí a que me jubile, ¿no? Yo siempre planteo el DCA pensando en jubilación. Es mi plan de pensiones cuando deje de trabajar, que a lo mejor te quieres jubilar con 50, no tienes que esperar a los 65. ¿Vale? Pero es con esa idea. Porque necesitas la tendencia a largo plazo. ¿No? Esto no funciona en el corto plazo. O sea, tú haces DCA en Estados Unidos en el año 99 y en el año 2013 la bolsa está como en el año 99. Entonces han pasado 14 años y tú no has ganado realmente mucho porque se ha movido en la crisis 2001-2002 y luego la del 2008. Entonces no es muy rentable. Necesitas alargar el periodo lo suficiente como para que esa tendencia estructural surta su efecto. Entonces, si me dices, voy a comprar vía DCA, te digo, vale, pero no me digas el año que viene, ahora ya no hago DCA, porque entonces te estás engañando. DCA es para los próximos 15, 20 años. ¿Vale? Si no, es otro tipo de operativa. Vale, que es la que hablabas antes de a medida que va bajando, voy entrando. Claro, yo que me salgo y entro, eso le llamamos swing trading. Eso a la mayor parte de la gente le va mal, ¿no? Esa es la realidad. La mayoría de la gente lo hace muy mal, sí. Pero del tipo de que les va bien al 3, al 4, al 5%, quizá. No me atrevo a ponerte porcentajes, pero te diría... Yo lo que he oído, no sé si es verdad. Te diría que la gente que se mueve se suele mover a pie cambiado todo el tiempo. Yo cuando recomendaba China, esto era en 2023 y sobre todo en enero de 2024, me acuerdo que todo lo que se leía, informes de Goldman Sachs, de Merrill, de Morgan Stanley, de UBS, de todos... El problema de la burbuja inmobiliaria, la caída de los precios, el endeudamiento de los gobiernos locales en China, la falta de fuerza en el consumidor, deflación. O sea, era un chorreo de problemas, los aranceles de Trump. No leías nada positivo, nada. Y yo decía, pero hombre, la bolsa está un 75% más abajo de su máximo histórico. Parte de esto estará en precio, ¿no? Y en 2009... que esto es para lo que vale la historia y la experiencia. Yo recuerdo que yo gestionaba un fondo de $500 millones y los inversores, que eran profesionales, te decían, oye, ¿estoy seguro en Deutsche o podría quebrar? ¿Crees que Goldman se va al garete? ¿Mejor me llevo el dinero a Suiza o en Dublín? Esa era la comidilla de la gente pro. Nadie preguntaba dónde está el suelo del SP, ¿hay que comprar ya? Okay. Nadie. Y estaba el SP a 666, fue el mínimo. Fíjate, vaya número. Con lo cual, te da una idea de que en los momentos perfectos de compra, el sentimiento es el opuesto completamente. Y yo les decía, a ver, China acaba de abandonar el COVID-0, la política COVID-0, o sea, se ha reaperturado al mundo. Digo, están bajando tipos, están metiendo a saco política fiscal expansiva y ha caído un 75% la bolsa. Me voy a la historia y digo, ¿cuánto cayó Rusia cuando hizo default en el 98? Un 82. Digo, vale, ¿cuánto cayó el Nasdaq después de la burbuja.com en 2001-2002? Un 83. Digo, vale, ¿cuánto cayó Japón después de pinchar la burbuja del 89 que estuvo cayendo durante 2 décadas? Un 82. Digo, si llevamos un 75% de caída, ¿cuánto más le puede quedar a esto? O sea, históricamente bajó un 90% el Dow Jones en 1929, después de la gran crisis. Digo, estamos en el tramo marginal. Uh-huh. El sentimiento es horroroso. Digo... ¿apetece? No apetece un carajo porque vas contra todo el mundo, pero tu instinto y tu experiencia te dice, ahora es el momento, y claro, ha subido un 100% en cuestión de 2 años. Eso es lo más complicado, el olvidarte del ruido y plantearte que la recompensa te compensa con creces al riesgo que asumes. Cripto, oro. Dame tus 2 mejores ideas sobre el oro. ¿Hay una euforia ahora? ¿No la hay? Antes de eso te diría, además de Bitcoin, yo compro Ethereum también, que es un altcoin. ¿Y las otras altcoins, por cierto? Tengo algo haciendo staking en Solana, pero pequeñito. Okay. Staking es básicamente aparcarlo y que te vaya generando una rentabilidad. Uh-huh. Son esas 3 las que he tocado. En oro te diría...
Ha habido tal mejor un exceso de optimismo, ¿no?, durante este último año y medio, pero justificado porque tenemos un entorno incierto y muy volátil a nivel geopolítico. Mucha inflación también, ¿no? Mucha inflación, o inflación más alta de la que estábamos acostumbrados entre 2010 y 2020, y una demanda de bancos centrales que ha sido muy, muy potente. Pero ha habido una ¿no? inflación de activos, ¿no? Que esto no se habla mucho, pero yo tengo esa sensación, ¿no? Es que este es un... O sea, no inflación de la cesta de la compra, que obviamente la ha habido, y más de lo que dicen, en mi opinión. Y Por digo supuesto. en mi opinión, no, en mi Excel, No lo porque dudes. yo llevo un Excel desde hace 20 años. Igual que yo, la inflación oficial no tiene nada que ver con la realidad. ¿Qué me dices? Sí. ¿Me podría estar engañando mi gobierno? Jolín, tío, vaya pregunta, Sergio. La respuesta la conoces. No, todo lo que se presenta oficial. Pero parece que de activos sí que hay más de la que se habla del número global, ¿no? Bueno, lo que hay es una inyección de liquidez. Piensa que en 2020-2021 se crea el 25% de todo el dinero existente en el mundo. Es decir, es una pasada que en año y medio digas el 25% de todos los dólares que existen en la historia se crean en año y medio y se inyectan y se manda dinero a los ciudadanos y aquí aplicamos un ERTE y metemos dinero a las empresas y me compro la deuda existente. ¿Cuál es el plan detrás de eso? ¿Tienes alguna idea a modo de titular? Sinceramente creo que vamos hacia un abismo, pero el abismo no sabes a qué distancia está y como no hay otra alternativa que se les ocurra, pues de momento vamos hacia allá. Está el May Luis. Acelero, aunque veo el precipicio, pero de momento acelero. A ver... ¿No? Como esa escena de la película Thelma y Luis, que van hacia el precipicio pero aceleran. Sabes que el otro es tan feo que prefieres tirar hacia adelante, ¿no? Yo te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú como particular me dices que tienes 7 préstamos y de repente te digo, bueno, pues te has apalancado demasiado, ¿no, Luis? Sergio, igual estás viviendo por encima de tus posibilidades. Y de repente me dices, no, mira, me han hecho presidente de una compañía y me pagan 10 veces más. Y te digo, jo, qué bien, aprovecharás para reducir tu deuda. Y no me dices, no, he pedido, como ahora tengo más sueldo, he pedido otros 5 préstamos. Digo, Sergio, sobre el papel te verán con el yate, con el Ferrari, te dirán, este tío es un puñetero crack. Pero yo que conozco lo que hay debajo te diré, eres un suicida, estás muerto. El mundo debe 315 billones de deuda. Globalmente. Y dices, ¿eso en qué se traduce? Que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Así de sencillo, que hemos creado un estado del bienestar que no es sostenible. Cuando aquí en España surge lo que ha surgido y te dice, no, yo quiero que el pensionista no pierda capacidad adquisitiva. Digo, vale, eso se come el 40% de lo que recaudas vía impuestos. Y luego quiero que haya sanidad pública y educación pública de cobertura nacional. Y quiero que el desempleado tenga tal. Y quiero, y sigues pidiendo, y es como la carta a los reyes, digo, y tendrás que mantener las vías de los trenes y las carreteras y las presas y no salen las cuentas. Y dices, o sea, es muy bonito querer todo, es que no salen las cuentas. Y entonces se ha salido de ahí vía inflación, que es el impuesto silencioso extra. De momento ha salido de ahí con un endeudamiento masivo. Y ahora ha llegado el problema de la inflación, y la inflación ha sido una forma de empobrecer a la población para reducir deuda estatal. Es decir, si tú dejas que la inflación sea del 3%, el dinero vale menos. Cada vez debes menos en términos reales. Claro, porque el 3% te quita capacidad adquisitiva, pero también reduce tu deuda. Total. Con lo cual es una engañina muy curiosa en la que el gobierno te dice, no, yo te pongo el ERTE y yo te salvo en la pandemia. Digo, ya, me metes luego un 25% de inflación en 4 o 5 años que ha reducido mi capacidad adquisitiva porque la gente vulnerable no invierte en bolsa ni en inmobiliario. Bastante tiene con encontrar un sitio donde vivir y un alquiler justo. Con lo cual me lo has quitado después durante 5 años porque encima no me has deflactado impuestos. O sea, cuando tú ves la foto económica, por eso digo que hay que entender cómo funciona la economía, de repente es como que te abren los ojos y dices, oye, perdona un momento, esto que me vendéis como la solución y la panacea es un robo a mano armada y hoy España tiene una economía que crece la más fuerte en Europa y entre las economías desarrolladas y ves los informes de Cáritas y dices, perdona, la cantidad de población que está en pobreza nunca ha sido tan alta y la gente que no llega a fin de mes y la gente que no se puede independizar y dices, ¿qué está pasando aquí? Hay un titular de que todo va bien y luego está la realidad del ciudadano. Y dices, ¿por qué? Porque te están quitando capacidad adquisitiva desde hace 5 años a un ritmo sin precedente. Y eso no lo ves en los titulares, ¿no? Entonces, es un problema el no entender que ese endeudamiento
es un modelo que sustenta el activo. Tú me has dicho, el activo, hay inflación de activo. Digo, claro, si tú inyectas tanta liquidez, esa liquidez encuentra su camino. ¿Y dónde? Es como el agua, ¿no? Claro, busca la senda hasta que llega al mar. Dices, ¿y qué camino es ese? Mercados financieros, claro. ¿Ha llegado a la economía real? No. ¿Por qué lo sabes? Porque no crecemos más que antes. Si estamos creciendo al 1,3% en Europa y al 1,1% en Reino Unido, no. ¿Dónde ha llegado? A los activos. A los activos. La bolsa en máximos, y eso el inmobiliario en máximos. Y eso explica que también el oro esté en máximos. Claro, el oro es un activo defensivo, pero si el activo defensivo sube en paralelo al activo agresivo, como eran las criptos en su momento hasta finales del año pasado, o la bolsa o el inmobiliario, lo que te está diciendo es que no hay distinción. Hay tanto dinero disponible para invertir que suben todos los activos. Eso es una fotografía muy buena de lo que está ocurriendo. No inviertes en economía real, estás invirtiendo en economía financiera, de la que solo se beneficia o nos beneficiamos una parte selecta de la población. No la ¿Tiene totalidad. sentido, por tanto, entrar o no tiene sentido entrar en estos activos, vivienda, oro, bolsa, que están inflacionados? Sí, porque yo no creo que vayan a permitir que esto cambie. Es decir, hay demasiados intereses, demasiados lobbies de poder como para querer cambiar el sistema y hacerlo más ecuánime. Hay que tenerlo. Si puedes, hay que tenerlo. Y en el oro, por ejemplo, 4.500, para mí son niveles que son bastante razonables para ir reponiendo posición si no tenías o si has vendido más arriba, ¿no? Cerramos con inmuebles. Cuéntame cómo ves tú el tema de los inmuebles. 2026, Europa, América y España. Vale. El problema del inmobiliario te diría que tiene una raíz general, que es que en 2020 se paraliza el mundo por la pandemia, no se construye por incapacidad para construir, y luego llega la inflación 2021-2022 que dispara el precio de toda la materia prima hasta unos niveles que no estábamos acostumbrados, son picos de inflación como nunca habíamos visto, y eso hace que muchos promotores digan, lo que va a costar construir, y se retrasa aún más la construcción. Con lo cual tienes 2 años y pico, 3 años donde hay una parálisis realmente en la construcción, y cuando vuelves descubres el proceso inflacionista que dispara los precios para arriba y se empieza a construir con cuentagotas. Banco de España te habla de 700.000 viviendas, déficit de viviendas en España. Cuando se pone solución, se pone la peor solución posible. La ley de la vivienda es un disparate sin precedentes porque fomenta la demanda en lugar de la oferta. Tú no tienes que sacar políticas para que la gente compre casas, tienes que sacar políticas para que se construyan casas y que los que las tengan las pongan en el mercado. Si tú persigues al propietario, si tratas al que tiene una casa o dos como si fuese un especulador, o lo que le gusta mucho a la extrema izquierda, los fondos buitre que dicen, ¿no? Y dices, pero vamos a ver, fondos buitres, si es el 6% del mercado, ¿qué me estás contando? Es todo titular. Permites la ocupación o casi la estás legalizando porque el que tiene que esperar 1 año y medio para librarse del ocupa es el propietario y pagarle mientras tanto todos los gastos de mantenimiento, de consumos. Es un disparate. Y dices, bueno, ahora hemos oído lo del fondo, ¿no? Que quieren crear el fondo este soberano. Está bien, 15.000 viviendas, faltan 700.000. Dentro de 48 años ha solucionado el problema de la vivienda. Son unos paquetes, o sea, perdona que te lo diga así de claro, los políticos que han diseñado las herramientas para combatir el problema de la vivienda... Yo no te lo compro esta idea, yo creo que son unos genios. Porque ellos tienen patrimonio ya. No, porque el objetivo no es que haya vivienda, el objetivo es que haya carencia de vivienda para que la gente dependa más del Estado y para que su plan pueda salir adelante. Yo me compré la idea de que eran muy paquetes durante muchos años. Vale, tú dices que no son paquetes, son malos. Sí, malos correcto. me refiero Sí, son, o sea, están trazando un plan y lo están cumpliendo. Porque es que, o sea, hasta un chimpancé que asista a una clase de economía es capaz de entender la ley de la oferta y la demanda. Totalmente. O sea, vale, pues entonces quiero decir, es que no puede ser, o sea, no puede ser tanta inutilidad durante tantos años. O sea, es que lo único que cabe es que detrás haya un plan. Yo me he dejado de comprar la idea de que son unos paquetes. No sé qué es más peligroso, si el tonto o el malo. Pero, yo lo tengo claro. Pero Pérez Reverte también hacía la alusión, ¿no? Decía, juntas a 1.000 tontos con un malo y tienes 1.001 malos.
En este caso es sorprendente. Yo sí estoy de acuerdo en que se crea una dependencia. O sea, el concepto de tener la sociedad dependiendo del sustento del gobierno te da muchos votos. Estoy de acuerdo. Pero ya estamos viendo que una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Y sobrevivir no es siempre lo que busca la gente, busca algo más. Uh-huh. Has creado un modelo de negocio muy poco eficiente que crea una crisis social cada vez más evidente, y estamos viendo un trasvase de intención de voto muy curioso entre dos posturas totalmente antagónicas. Eso te da una idea del hartazgo que se está alcanzando en la sociedad con ciertos temas, pero la solución del problema de la vivienda pasa por equilibrar demanda y oferta. Y si tú encima llevas a cabo una política migratoria que hace que España haya sido el país donde ha crecido más la entrada de inmigrantes, pero a años luz de cualquier otro país de la Unión Europea, tienes que pensar, no me vendas la idea de que hay que ser solidario. Véndeme la idea de, mira, la mano de obra, teniendo en cuenta nuestra tasa de natalidad, hay que suplirla con mano de obra externa. Y dices, vale, ya tienes la tesis. Digo, ¿qué clase de trabajador quiero recibir? ¿Con qué formación? ¿Habla mi idioma? Establezco un plan. Y lo que es muy importante, una vez estén aquí, sean parte de esta sociedad, ¿qué medios les voy a dar para que no tengan que irse a la delincuencia para ganarse la vida, sino que puedan de verdad tener una vivienda, tener un trabajo, tener unos ingresos, tener una seguridad? Es que no se hace nada de esto. Aquí se legaliza la inmigración y el problema es de los demás. Igual que ahora el problema es del propietario cuando te entra un ocupa, que a mí me hace mucha gracia cuando dicen es vulnerable. Te digo, si es que es tu obligación, no es la mía. Sí. Yo como propietario ya pagué esa casa o la estoy pagando y no tengo por qué solucionarte el problema de vulnerabilidad. Eres tú que no has invertido en vivienda social, que somos el tercer país que menos vivienda social tiene con tanto progresismo que contamos. Es una desviación de responsabilidad hacia el que no tiene que pagar, pero lo has hecho así. Y la inmigración es igual. Te quedas con el titular, somos los más solidarios de Europa, pero luego toda la problemática que genera el no haber regulado correctamente esa inmigración acaba con problemas de ocupación, con delincuencia, con inseguridad. Y ahí te lavas las manos. Ahí no quieres saber nada. Entonces tenemos que tener más responsabilidad como país y como sociedad con las decisiones que tomamos. No vale con quedar bien ante las cámaras y luego desentenderte de lo que genera el problema que has suscitado. Entonces, ¿invertimos en inmuebles o no? Sí, por una sencilla razón, porque van a seguir llegando inmigrantes, porque vas a tener más creación de hogares netos de lo que se construye. Y yo tengo la sensación de que las personas no lo pueden pagar. O sea, tú miras los alquileres en Madrid, no se corresponden con los sueldos. No. O sea, como que hay algo ahí que no me acaba de encajar. Bueno, para empezar te está entrando un 20% de comprador internacional que paga mayoritariamente al contado. Uh-huh. Porque en España se vive muy bien, porque tenemos buen clima, una comida maravillosa, que la gente es muy maja y es un buen destino y está aquí al ladito. Y al final dices, pues se junta todo. Tienes inmigración que te viene de África, de Latinoamérica, tienes rentas altas que vienen a comprar al contado aquí, porque les apetece jubilarse en este país. Tienes una necesidad de jóvenes que viven con sus padres, que no quieren vivir con sus padres, están deseando salir de aquí como sea. Te diría que es un problema que no se va a solucionar en muchos años, con lo cual, como inversor, tienes una protección muy buena por la falta de oferta y de que esa vivienda probablemente siga aumentando de precio. Pablo, cerramos. ¿Qué le dirías a una persona que va a invertir en el año 2026, 2027? ¿Qué cosas le dirías que no estén basadas en las ideas fundamentales que probablemente cualquiera ya conozca? Oye, invierte a largo plazo, diversifica, piensa lento en lugar de pensar rápido, no te dejes llevar por las influencias, etcétera. ¿Qué 2 o 3 cosas necesitas saber en este momento histórico en concreto? Algunas ya las hemos visto, pero bueno, no sé si quieres recalcarlas o añadir otras. Yo la última idea que estoy montando es Japón. Japón es un país muy interesante. Es la tercera economía más importante del mundo. Lo que pasa es que como normalmente miramos la Unión Europea en su conjunto, pesa más la Unión Europea. Pero si vas país a país, al final tienes Estados Unidos, China y Japón. O sea, no es un player, no es un jugador menor, ni muchísimo menos. Y Japón es súper interesante porque ha protagonizado historias de súper éxito desde el 50 al 89, estrellatos. O sea, el desastre de la crisis del año 89, hasta que no lo ves en datos, no te lo crees. O sea, nadie conoce un nombre de un banco japonés, pero los 5 bancos más grandes del mundo
en el año 89 eran japoneses. Entonces, compañías japonesas que han sido emblemáticas. Ahora te acuerdas de algunas, ¿no? Toyota sigue siendo. Y digo, sí, pero es que antes eran casi todas. Todo lo que comprabas ponía Made in Japan, no Made in China, cuando yo era niño. Y ahora ha pasado algo histórico, ¿no? Ha ganado Sanae Takaichi las elecciones, ha barrido. Es la primera ministra japonesa de la historia. Y propone algo que es disruptivo porque es volver al sistema de Abe. Shinzo Abe en 2013 dijo, voy a sacar a Japón de esta crisis que lleva 3 décadas, y dijo, me endeudo, llevó la deuda a 260% sobre el PIB, controlo los tipos de interés, los pongo negativos y además compro bonos a tal ritmo que financiarse hasta 10 años no cueste dinero para el gobierno. O sea, fue la bomba. Y provocó que el Nikkei, que cotizaba a precio de derribo, volviese a los máximos históricos. Ahora llega su pupila y dice, voy a volver a hacer lo mismo. Voy a volver a aumentar el gasto público, voy a controlar, se queja de la subida de tipos del Banco Central y voy a reducir impuestos. Es una bomba de relojería. A la larga dices, pues esto va a acabar fatal. Pero el efecto que provoca es decir, te voy a meter a ti 2 rayas de coca, un Red Bull, y dices, ¿y cómo va a salir? Digo, mira, a lo mejor no acaba la maratón, pero va a hacer una primera parte que va a ser espectacular. Entonces yo creo que hay una oportunidad en el Nikkei en Japón. Y si te da miedo, yo siempre digo, si te da miedo la bolsa en general, si crees que estamos cerca de un posible colapso, digo, aún así, comprar Japón y vender otra bolsa, es que haces un posicionamiento relativo, creo que es interesante. Y si no eres negativo porque crees que esto tiene mucho recorrido todavía, creo que es la bolsa donde hay que estar. Y es una de las ideas más nuevas que tengo, porque me salí a finales del año pasado de China. Así que, bueno, pues tener una idea en renta variable, que yo no soy muy de obligarme a estar expuesto a renta variable, pues es interesante. Pablo, un placer. Sergio, el placer ha sido mío por estar aquí. Hasta otro día. Gracias. Pues hasta aquí ha llegado nuestra charla con Pablo Gil. Hemos aprendido que el mundo de la inversión es 360 grados. Hemos aprendido cómo distribuir una cartera en porcentajes de manera aproximada. Hemos hablado de los errores clásicos, el perfil de riesgo, el no dimensionar el tamaño de la operación adecuadamente, el no ser disciplinado y el no formarte sería un error con quien no tiene experiencia. Hemos hablado de esta cosa de comprar el mundo, de simplificar, de comprar renta variable, inmuebles y olvidarte, o de no hacerlo en función del caso de cada persona. Hemos recomendado libros, somos IPP en definitiva, nos gustan los libros, aprendemos, transforman vidas. Paseo aleatorio por Wall Street, batiendo a Wall Street, el cambio del orden, del libro de Dalio que habla del cambio del orden mundial, y Credit Market Crisis, aunque no sabemos exactamente si el nombre del libro es así o no. Hemos hablado también del criptoinvierno, hemos hablado de cómo empezar a invertir de cero, hemos hablado de la inflación de activos y de cómo el oro está chupando parte de toda esa masa monetaria que se ha impreso en los últimos 5 o 6 años. Hemos hablado de la carestía de vivienda y finalmente nos ha dado una sorpresa Pablo con esta idea de invertir en Japón. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio, mucho más que un podcast, esto es Pensamiento Positivo. Si te ha gustado este vídeo, ve ahora mismo a ippformacion.com/regalo y apúntate a mi mail diario donde te mando cada día un mensaje con información de valor sobre desarrollo personal, profesional y financiero. Cada día un email con mucho valor. Además, en ippformacion.com/regalo podrás apuntarte gratis a otras formaciones de desarrollo personal, profesional y financiero. ippformacion.com/regalo.